retomar la clase de la semana pasada. Habíamos estado viendo los primeros antecedentes del tema cristológico, ¿no? Habíamos estado tratando los temas, los antecedentes de los temas cristológicos y cómo se fue entendiendo esto en los primeros siglos, ¿no? Cómo se fue entendiendo la doctrina de Cristo, el sentido de que cómo era que Cristo era Dios y era hombre, ¿no? Entonces, en base a eso, se levantaron algunas enseñanzas que luego se combatieron, ¿no? Enseñanzas erradas, falsas enseñanzas, herejías sobre la persona de Cristo, ¿no? Entonces estuvimos viendo algunos elementos de eso y también les dejé una tareita para que hagan, una tareita del libro de la Cueva, de Francisco de la Cueva. Sí, pastor, a su WhatsApp le he enviado el sábado. Sí, algunos alumnos ya han enviado el WhatsApp, pero igual voy a preguntarles, ¿no? Para ir compartiendo un poco acá. A manera de repaso también, lo que se trabajó ya. La cueva es bastante sencillo. Los que han leído la cueva se han dado cuenta de que no es muy complicada la lectura de la cueva, ¿no? Es bastante sencilla, resumida, no es muy larga la lectura. Los conceptos también que da no son muy extensos, son breves. Entonces es fácil de leer y fácil también de responder las preguntas. Entonces espero que hayan leído. Todos los que están presentes han leído. Bueno, los que ya me han enviado el trabajo, yo ya los tengo, ¿no? Javier ya lo hizo, Roger también me acaba de enviar, Julio también, Jorge, no sé si ha leído Jorge, Zulin envió, leyó Zulin, Sol Melgarejo, ¿pudo leer? No, parece que no está ni Zulin ni Sol. Cristian, ¿pudo leer La Cueva? Poco, pastor, pero no creo que noté la tarea. Me sorprendió decir que ha dejado tarea, pero no le he notado, tampoco le hice. Ya, en el sílabo está la tarea. Hay que revisar el sílabo. No le leí. Está la tarea. No le Ya. leí. A ver, vamos a ir preguntando a los que han hecho acerca de la pregunta de la página 41. La primera pregunta de la página 41. Roger, tú la pudiste leer. ¿Qué pusiste en la primera pregunta de la página 41 de la De cueva? los ebionitas, ¿verdad? Sí, ¿qué respondiste? ¿Qué decían de Cristo los ebionitas? Bueno, básicamente ellos negaron la deidad, la divinidad de Jesucristo y también la concepción virginal. También creían que Jesús era un simple hombre, que era muy respetuoso de la ley de Dios y bueno, que dice que al ser bautizado eh, fue consciente de ser ungido, básicamente el Cristo. Y de tal manera fue como un hijo especial para Dios. Y bueno, ahí descendió el Espíritu Santo en su plenitud. Y también creen que en la crucifixión el Espíritu Santo lo abandonó. Eso es lo que puedo entender. Ya, muy bien. Está bien, Roger. Sí, está bien. Eso es lo que dice la cueva en tema a los ebionitas, ¿no? Javier, la pregunta 2 dice, ¿por qué se negaban a reconocer a Jesucristo como Dios? Sí, esa era la herejía que ellos afirmaban, ¿no? Y sostenían, como lo dijo ya Roger. Para ellos, Jesús era un mero hombre, pero muy dado a la ley, muy dado a la ley. Por eso la pregunta 2 del libro dice, ¿no? ¿Por qué dice, no? ¿Por qué negaban a reconocer a Jesús como Dios? Sí, ¿por qué se negaban? La pregunta es, ¿por qué se negaban a aceptar
Y la respuesta es, pues, porque ellos no admitían a la divinidad de Jesucristo. Era un mero hombre y muy conservador de la ley. Negaban el parto virginal, ¿no? La concepción virginal de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo vino solamente en su bautismo y lo dejó, pues, subir a la cruz. Eso es lo que negaban la parte de la divinidad. Ya regresé. Disculpe nuevamente la interrupción. Se volvió a cortar. Mi señal se volvió a cortar. Pero bueno, estamos acá nuevamente, ¿ya? Por favor, tengan un poco de paciencia. Voy a solucionar esto para la próxima, pero por ahora hay que continuar. Tenemos que continuar. Nos habíamos quedado con Javier. Javier Trujillo estaba comentando el tema de por qué los ebionitas, la pregunta número 2, ¿no? De la lectura de la cueva. Claro, como dice, ¿no? Y como lo vemos también, lo que sostenían los ebionitas, es que para ellos Jesús era un mero hombre, ¿no? ¿Ya? Pero muy observante la ley, muy inclinado también a su tendencia, ¿no? Pero algo que entender, los ebionitas eran de tendencia judía, eso hay que Sí. entenderlo. Por eso que ellos siempre daban a entender que era un hombre normal, pero muy pegado a la ley, muy observador de la ley, y Sí. negaban la parte final. Incluso también la venida del Espíritu Santo fue temporal, como dice, ¿no? Fue temporal. Sí. Ujú. Pero para ello, pastor, el Evangelio de Juan en el 16:13 aclara claramente, ¿no? Da testimonio del Hijo de Dios Claro, y está bien. Solo que hay que recordar que los ebionitas eran de un grupo judío, ¿no? Y querían defender el monoteísmo del Antiguo Testamento. Ellos consideraban pues que Dios era uno. ¿Y cómo es posible que Jesús pueda ser Dios, ¿no? Si ellos consideran que solo hay un único Dios, en el sentido monoteísta, ¿no? Entonces se les hacía difícil pensar de que Jesús sea Dios, ¿no? Por eso es que negaban la divinidad y solo exaltaban o consideraban la humanidad. Por eso se les hacía fuerte la resistencia en creer en la divinidad de Cristo, ¿no? Los ebionitas. Bien, la pregunta 3. A ver, ¿quién más hizo la tarea? Sol Melgarejo hizo la tarea. Hola, Oh, pastor, buenas noches. Sí, 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 ahí le ya, envié, justo. ya. Voy a responder la pregunta número 4 La de la pregunta página 4 41. de la página 41. Sí, dice, eh, es la pregunta que sigue, ¿no, pastor? Porque como las enumeré de 1, 2, 3, 4. La Las número 4. bases, las bases doctrinales del gnosticismo. No, no, la Bueno, 4. La 4. ¿cuál era el fundamento filosófico de los docetas? No, la 4 es ¿qué tiene de especial la herejía de Cerinto? La número 4. Se les pidió solamente responder de la página 41 la pregunta 1, 2, 3 y 4. Perdón, era la 1, 2, 5, 7, la 5. Base Ah, doctrinal del gnosticismo. ajá, ¿Sí? sí, Está pastor, bien, las está bases. bien, está bien, está Sí, bien. Perdón. ya. Ajá, en las bases doctrinales ellos afirmaban que habían tres. La número 1 era que el espíritu inmortal del hombre no se contamina con las obras de la carne. El que ha sido verdaderamente iluminado no peca. Era el número 1. El número 2 era que Cristo fue un emisario de luz, ya en forma de ser celestial, como un aparente cuerpo humano, y ya en forma en terrenal, era, era temporalmente, era un asocio a un espíritu superior, ya cuando estaba aquí en la tierra. Y en el número 3 ellos decían que los humanos se dividen en tres clases.
La clase número 1 era ílicos, que viene del griego ili, que significa materia. Y esto significaba que eran incapaces de tener ningún conocimiento espiritual y abocados a la perdición. Como número 2, dicen que el ser humano son psíquicos, que significa psique, signica alma, que son miembros ordinarios de la Iglesia de Cristo. Y como último, también decían que eran neumáticos, que, que viene del neuma, que significa espíritu, que poseen un conocimiento superior eh, y forman la élite de los iluminados. Esas eran las tres clases que ellos hablaban en la lectura. Ya, muy bien. Entonces veo que sí has leído bien de la cueva. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces, las preguntas así las van a ir respondiendo, ¿ya? Más adelante voy a preguntar de la lectura que continúa, porque ahí no acaba, sino continúa más. Cuando entremos a ver algunos asuntos más, ¿ya? Bien, gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a retomar la presentación. No hay que olvidar de que estamos en los antecedentes, ¿no? Estamos viendo las doctrinas que se empezaron a enseñar en los primeros siglos, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre la lectura? ¿Estuvo claro? ¿No se confundieron algo? No. ¿Estuvo Sí, está bien? claro, leerle varias veces solamente. Ya, claro, hay que leer varias. Y en la segunda lectura que había de Luis Berkhoff, ¿no? Esta no la voy a preguntar porque creo que el libro que estaban buscando era teología sistemática y no era teología sistemática, sino era historia de las doctrinas de Luis Berkhoff, que ya lo envié también para que lo tengan. El libro lo he enviado al grupo para que puedan leer lo que corresponde, ¿ya? Entonces, la próxima clase voy a tomar de esa lectura de Berkhoff que he enviado, que era la lectura que correspondía ahora. Solo que no lo voy a tomar porque le he enviado hoy día, ¿no? Pensé que era teología sistemática, pero es historia de las doctrinas. Entonces había un error ahí del envío del libro. Y bueno, y un alumno es el que me preguntó, ¿no? Si no me pregunta él, pensé que era ese libro el que estaba mandando. Entonces, ustedes tampoco no me han preguntado, creo que no han leído, no han intentado leer. Y bueno, les voy a dejar entonces para que sea leído después. Vamos a proyectar entonces la diapositiva que nos va a ayudar a continuar. Voy a compartir la pantalla. Mm, A ver, acá está. Me avisa si se ve ya. A ver. ¿Se ve la pantalla? Entonces, se ve. Ya, Sí se ve. bien. Ya, nos habíamos quedado, ¿no? En la enseñanza de Arrio, una enseñanza que afectó bastante al cristianismo en el siglo III, ¿no? Que afectó bastante en el siglo III, IV, por ahí, donde se propuso de que Jesús no era igual al Padre, no era un ser creado. Estuvimos viendo un poco de esto, ¿no? De Arrio también en la lectura también se les mandó a leer parte de esto. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Arrio fue condenado, fue llevado fuera del lugar donde estaba y se condenó la herejía de Arrio en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Estuvimos viendo un poco de la enseñanza arriana, que es bastante similar a la enseñanza de los testigos de Jehová. Eh, Hasta ahí lo habíamos dejado. Hoy vamos a continuar con algunas otras tendencias
o enseñanzas cristológicas de estos siglos para ir viendo, ¿no?, cómo iban comprendiendo la doctrina de Cristo, ¿no? Vamos a hablar sobre Apolinario y el apolinarismo, ¿no?, que es lo que él dejó después de la enseñanza que formuló, ¿no? Apolinario fue un obispo de la Odisea, vivió en los años 310 a 390 después de Cristo. Fue uno de los obispos ahí bastante reconocidos. Él, en su afán de oponerse a Arrio, defendió la divinidad de Cristo, ¿no? Defendió la divinidad de Cristo y en ese intento negó la naturaleza humana de Cristo. Entonces, esa era la constante, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Unos enfatizaban lo divino, pero no consideraban lo humano. Otros consideraban lo humano y no consideraban lo divino. No está en esa lucha, ¿no? Divino o humano, ¿no? Divino o humano. Apolinario se inclinó más por lo divino de Cristo, pero negó la naturaleza humana, ¿no? Él se apoyó en la tricotomía griega del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y él consideraba que el espíritu era la razón, la mente, la inteligencia del hombre, ¿no? En base a eso, él dice que el verbo se une a la humanidad de Cristo, pero solo en su razón, ¿no?, y la controla, y la prepara, la capacita para llevar a cabo la obra de la redención, ¿no? Así que lo humano de Cristo queda relegado a un simple instrumento en las manos del verbo. Entonces, resalta la divinidad, pero deja de lado la humanidad, ¿no? Así que el autor acá de la redención es el verbo que usa lo humano para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? No sé si capta cómo es la tendencia de Apolinario, ¿no? Y él tenía pues algunos argumentos, ¿no? Él decía que dos voluntades no pueden coexistir en una persona, pues, ¿no? O sea, si lo humano tiene su voluntad y lo divino tiene su voluntad, ¿cómo va a haber esta dualidad de voluntades? Pues no van a coincidir, ¿no? Y no es imposible entender a una persona con dos voluntades, ¿no? Esa era la idea de Apolinario, ¿no? Apolinario se dedicó a enseñar esto acerca de Cristo, resaltando la divinidad, ¿no? En contraposición a Apolinario, aparece otro personaje, ¿no?, llamado Nestorio, y él propone algo distinto, ¿no? Se le conoce a la enseñanza o a los seguidores de Nestorio el nestorianismo, ¿no? Él propuso algo, ¿no? Esos nombres son relacionados a los personajes que lo proponen, ¿no? Apolinario, apolinarismo, Nestorio, nestorianismo, ¿no? ¿Qué dijo Nestorio? Vamos a ir viendo, ¿no? Él negaba, ¿no?, que el término teokokos pueda ser aplicado a María, ¿no? Él negaba, ¿no? Y este término teotokos, ¿no?, significa que María es la madre de Dios, ¿no? Él negaba eso, ¿no? O sea, ya desde este tiempo había una reflexión sobre esto, ¿no? Él no aceptaba que a María se le pueda dar ese término de Teotokos, ¿no? Y él decía en su razonamiento, en su lógica, que una creación no puede alumbrar al creador, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que María, siendo creación, alumbre al creador, ¿no? Por eso no aceptaba que a María le apliquen el término Teotokos, ¿no?, que es madre de Dios, ¿no? Para él era eso, ¿no? Él decía que cada naturaleza es una persona distinta, Nestorio, ¿no? Ahí confundía ya un poco la situación, ¿no? Él decía que en Cristo habían sí dos naturalezas, humana, divina, pero que cada una de ellas era distinta, ¿no? Distinta al humano, distinta a la divina, ¿no? Se admite la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. No negaba eso, ¿no? Pero él consideraba que uno era humano propiamente, su naturaleza distinta,
y una persona distinta, ¿no? O sea que en el ser habían dos personas, ¿ya? Ese era Nestorio. El Cristo hombre no fue Dios, ¿no? Por su naturaleza, por su persona, sino el portador de Dios, ¿no? Esa era la idea de Nestorio. Cristo, esa era la conclusión a la que llegaba Nestorio, ¿no? Cristo es adorado no porque es Dios, sino porque Dios está en él, ¿no? Entonces, ese era el nestorianismo, ¿no? Nestorio pensaba así. Ah, consideraba a Jesús en dos personas dentro del ser, ¿no? Humana y divina, ¿no? No una sola persona, sino dos personas, ¿no? Eh, Luego aparece Eutico. Eutico, otro personaje que entra en estas controversias cristológicas, año 378, año 454 después de Cristo, ¿no? Él se opuso fuertemente a Nestorio, ¿no? Hizo la lucha a Nestorio, ¿no? Y en esa oposición él formula que la naturaleza humana fue absorbida por la divina, ¿no? O sea, Nestorio consideraba que habían dos naturalezas y dos personas, ¿no? Claramente en la persona, en el ser de Cristo, ¿no? Y Eutico no, pues Eutico se opone a Nestorio y dice que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina, ¿no? O sea, lo divino absorbió lo humano, ¿no? Lo hizo parte de lo divino. No había distinción, ¿no? Se produjo una fusión de las dos naturalezas y en esa fusión predominó la naturaleza divina, en el caso de Cristo, ¿no? Los atributos humanos, ¿no?, que estaban en la naturaleza de Cristo humana fueron asimilados por los divinos, ¿no? Así que aquí la idea de Eutico era que una naturaleza toma control, toma, toma el predominio sobre la persona, ¿no? En este caso la divina es la que toma control, ¿no? Y la humana se sujeta y se absorbe a la divina, eh, incluso sus atributos, ¿no? Y él menciona que el cuerpo de Cristo no era consustancial con el nuestro, o sea, no era como el cuerpo que nosotros tenemos, ¿no? Así considera Eutico, ¿no? Cristo no era humano en el sentido propio de la palabra, o sea, no era un ser así como nosotros lo somos, ¿no? Fue condenado, Eutico fue condenado en el concilio de Constantinopla, ¿no?, en el año 448 después de Cristo. Entonces, ese fue Eutico, ese fue Nestorio y Apolinario, ¿no? Empezaban a, a contradecir a uno al otro y formular una nueva enseñanza sobre Cristo, ¿no? Ahora, todo este tiempo de controversias que hemos estado analizando, se corrigió, ¿no? Toda esta discusión que hubo, que yo lo estoy resumiendo, pues, ¿no? Yo lo estoy resumiendo, pero es bastante extensa la controversia que hubo, ¿no? La discusión que hubo. Y estoy tocando algunos puntos más resaltantes, ¿no? Porque hubieron otras situaciones ahí, ¿no? Pero ¿cómo se corrige todo este tiempo de controversias, ¿no? ¿Cómo se corrige este tiempo de controversias? Se corrige a través de la elaboración del credo de Calcedonia, ¿no? El credo de Calcedonia. El credo de Calcedonia es un manifiesto de la iglesia en ese tiempo, donde se establece y se condena todas estas herejías, ¿no? Y vamos a ver ahora lo que dice el credo de Calcedonia, que se formuló en el año 451 después de Cristo, ¿no? Así que la solución a este problema de las controversias se dio en el credo de Calcedonia, ¿no?
Ya, a ver, voy a poner el credo de Calcedonia para poderlo leer con ustedes y usted me va identificando qué herejía se va condenando ahí, ¿ya? Conforme vamos leyendo, usted va a ir diciendo qué herejía se va condenando ahí, ¿ya? Con el credo de Calcedonia. Entonces, ahí se van a condenar las herejías que ya hemos visto, ¿no? Ah, de Nestorio, de Polinario, de Arrio, ¿no? De todos los que hemos estado observando ahí, ¿ya? Entonces, a ver, fíjese bien para que usted me diga, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que podamos ver bien, ¿ya? No los veo, estaba nomás Sol, ya, bueno, ya aprendió Sol, ya aprendió Roger. Quiero que ustedes vean acá y me digan, ¿no? ¿Qué herejía se condena, ¿no? A ver, voy a proyectar acá. Es una hoja nomás y no es muy larga la confesión de Calcedonia, ¿no? Ah, a ver, ahí va. Voy a compartir ahí. A ver, me dice si se ve, ¿ya? Sí se ve, pastor. Ya se ve. Vamos a leerla primero juntos, ¿ya? Para que podamos ver ahí, ¿ya? A ver, dice, este es el resumen del credo de Calcedonia que se desarrolló en el año 451 después de todo este tiempo de discusión, ¿no? Entonces llegaron a un acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? Dice, nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos, a ver, ¿dónde está? ¿Se me olvidó? Ya. Siguiendo en consentimiento a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en una humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dada. Amén. Observe bien esa declaración, ¿eh? Porque esa declaración del credo de Calcedonia es la confesión cristiana de todas las iglesias, incluida la suya, ¿no? Si su congregación no está dentro de estos parámetros de fe, entonces posiblemente está cayendo en una herejía cristológica, ¿ya? Por eso es bueno saber qué es lo que se cree de Cristo, quién es Cristo, ¿no? A ver, voy a ir preguntando, ¿ya? A los que están acá.
¿Qué herejía usted observa aquí en este credo que se está condenando, según lo que ha leído? Cualquiera, Primeramente, cualquiera puede decir, pastor, en esta línea se condena la herejía tal, ¿no? Esto me va a dar un indicador para saber si usted ha entendido lo que le he explicado, pues, estas dos clases, ¿no? Pastor, Porque pastor, si no he pastor, entendido, no va a saber distinguir ahí lo que herejía hay, ¿no? pastor, disculpe, en la parte en la que dice eh, verdadero Dios y verdadero hombre, justamente está condenando a lo que mencionaba Arrion, ¿no? Que no eran igual el padre con el hijo. Ya, tendría que ver con eso, muy bien. Las pastor, dos naturalezas, ¿no? a la doctrina de los ebionitas, Ya, ¿dónde está? ¿En qué línea? dice ahí, todos a una voz enseñamos y confesamos un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya, Las dos per- perfecto en deidad, ¿no? exactamente. Claro, ahí se está enfatizando la divinidad de Cristo, perfecto en deidad, no hay error, ¿no? No es que es un poco divino o no un poco divino, es perfecto, enteramente Dios, ¿no? Ya, los ebionitas negaban pues la divinidad, ¿no? Exacto. Y afirmaban la Pastor, humanidad solamente. también agregando algo que negaban los sionitas era el nacimiento virginal. Y Ya, ahí, y acá en creo dice, nació de la Virgen María, ¿verdad? De así forma- es, ¿no? Hay otro elemento ahí del nacimiento virginal que era negado por los ebionitas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? La doctrina de Apolinario también ¿Ya? lo ¿Dónde vemos ahí, está? de la coma, así como en humanidad, dice punto y coma, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, dos puntos, con Ajá, sus el Padre, así es, con ¿no? el Padre, dice, de la Ah, misma sustancia, esencia. excelente, ¿no? Con el alma racional. Apolinario pues pensaba que el verbo había tomado la razón de la humanidad de Jesús, ¿no? O sea, del alma de Jesús, y que lo había llevado, pues, lo había controlado para llevar a cabo la misión, ¿no? Acá dice que no, pues, ¿no? El alma de Jesús, del ser, de la naturaleza humana de Jesús era racional, o sea, no estaba guiada, pues, al antojo de alguien, ¿no? Sino era completamente racional. Muy bien, esta es la parte de Apolinario, ¿no? Donde Pastor, dice, también el historianismo, disculpe. ¿dónde? Dígame. La parte donde dice nació de mujer, ¿no? Ya que Apolinario negaba el Teococos, porque creo que le enfocaba más a María, en vez de enfocarlo más a Jesús. Nestorio. Nestorio negaba el término Teococos asignado a María, ¿no? Porque decía que el creador, o sea, la creación no puede alumbrar al creador, ¿no? Mm, ¿Ya? Pero Pastor, Nestorio afirmaba algo más, que está ahí también condenado. Es Nestorio una eh, perdón, negó que en Cristo existiesen dos personas. Ajá, ajá, ahí está, ¿no? Ahí está también condenada, ¿no? Donde no se puede dividir en dos personas, no partida ni dividida en dos personas, casi al final, ¿ya, no? En las líneas finales, ¿no? No partida ni dividida en dos personas, ¿no? Y también se condenaba algo más, ¿no? De Eutico, ¿te acuerdas? De Eutico. Eutico también es condenado aquí, ¿no?
¿Dónde está la parte donde condenan a Eutico? Nestorio, Apolinario, ya lo vieron, los ebionitas. Eutico también estaba mencionando algo, ¿recuerdan? Sí, negaban que no era humano, ¿no? En el sentido propio de la palabra. Él, Pastor, Eutico, acá, lo acabamos de ver hace ratito. Sí, sí, sí. Bueno, también leyeron, pues, ¿no? sí, pastor, el adopcionismo de los dos curas españoles, Ya también han leído esa la- parte. ¿no? Y el mismo Hijo, el unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo. Entonces aquí no hay ninguna parte donde diga, ¿no? Que fue adoptado, dice, ¿no? Porque Así no se es. adopta una persona, pues, ¿no? Está bien, está bien. Perfecto, ¿no? Eutico decía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina. Así es, ¿no? Fue absorbida por la divina. La naturaleza humana fue absorbida por la divina. Las dos se Y acá, fusionaron. y acá en el credo de Calcedonia dice que hay dos naturalezas, ¿no? Casi en la parte de la mitad dice, para ser reconocido en dos naturalezas. Inconfundible, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, ¿no? Ahí dice claramente, ¿no? Entonces ahí ya con eso están condenando a la herejía de Eutico, ¿no? Entonces, este escrito, este manifiesto, es una confesión de fe de la iglesia cristiana, ¿sí? Que debe ser revisada de vez en cuando, porque en esta confesión descansa nuestra doctrina acerca de Cristo, ¿no? O sea, Pastor, aquí en el libro de la cueva sí, también está la confesión. de Cerinto, No, en el libro de la cueva sí, también está la confesión. Acá en el libro ya, hay una parte donde también nos los deja acá para entenderlo. ajá, también está el credo ahí, Sí, el credo de Calcedonia está acá también. sí, también en el libro de la cueva también está, sí. Ahora, hermanos, esto es importante, porque he hecho todo el trabajo de ver estos antecedentes, estas discusiones cristológicas, ¿no? Porque estos errores que hemos visto que pasaron en los primeros siglos, hoy también están volviendo a aparecer, ¿no? No solamente en las sectas, sino también en algunos conceptos de algunas iglesias, ¿no? Que van confundiendo la cristología, ¿no? Y van volviendo a traer estos antiguos errores para poderlos nuevamente dentro de la enseñanza de la persona de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es importante que usted, ¿no? Yo, todos los que somos parte de la iglesia, eh, aprendamos, ¿no? Aprendamos correctamente cómo entender y comprender y enseñar, definir a la persona de Cristo, ¿no? Entonces, el credo de Calcedonia nos ayuda bastante en ese sentido. No olviden. El credo de Calcedonia es un documento bastante importante en la iglesia, ¿no? Ya fue elaborado, nosotros lo aceptamos como está, ¿no? Y no tenemos ningún problema, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, yo soy de la idea que esto se debe en las iglesias, se debe leer así como leemos el credo de la Claro, credo de los apóstoles. claro. O sea, dentro de la liturgia reformada, ¿no? De la liturgia presbiteriana reformada,
hay un espacio para la confesión de fe, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros consideramos dentro de la confesión de fe el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Esa confesión para nosotros es válida, es correcta y la aceptamos como confesión nuestra también, ¿no? Que la Iglesia Católica lo use, bueno, es de ellos, su problema, ¿no? Pero nosotros sí aceptamos esa confesión como válida, correcta. Bien, está bien sostenida en la Escritura, ¿no? Otra confesión que aceptamos es la confesión de Calcedonia, esta de aquí, y creemos que es así. No, Y no José, discutimos esos puntos, o sea, no estamos en contra de los puntos que están en Calcedonia. No. Y considero que la iglesia que empieza a quitar de lado la confesión de Calcedonia va a volver a entrar en las herejías de los primeros siglos, ¿no? Por eso el creyente, como en su caso, ustedes tienen que tener bien claro cuál es la doctrina de Cristo, porque si no su fundamento va a ser no correcto, pues, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice que el fundamento en el cual descansa la iglesia, ¿cuál es el fundamento en el que descansa la iglesia? El fundamento es Cristo. Y cuando hablamos del fundamento que es Cristo, estamos hablando de lo que creemos de Cristo, ¿no? Cuando Pedro le confesó a Jesús ahí en Cesarea, ¿no? Le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, estaba, estaba dando una confesión, Pedro. Y Jesús le dijo, sobre esa roca, o sea, sobre la confesión que tú has dado, Pedro, mi iglesia se va a edificar, ¿no? O sea, todo creyente que confiesa que Cristo es Hijo de Dios está edificándose en la iglesia, ¿no? En Cristo. Y no solo esa es la confesión de Cristo. Hemos visto que a través de los años la confesión acerca de Cristo no se limita solamente a decir Cristo es el Hijo de Dios, nada más, sino tiene otros alcances mayores, ¿no? Como decir que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo y es hombre también, ¿no? Y que cohabitan en una persona. Lo humano y lo divino cohabitan en una persona. No se confunden, no se mezclan, no se separan, no se subordinan el uno al otro, ¿no? Y esa es la confesión cristiana acerca de Cristo, ¿no? Que debemos tener bien en claro. Entonces, sí, dentro de la iglesia tiene que estar esta confesión, ¿no? Y es bueno revisarla y enseñarla periódicamente, ¿no? Sobre todo a las nuevas personas que van entrando a la fe, ¿no? Conocer bien la confesión acerca de Cristo. Porque ahora los errores, pues, de esto están volviendo a aparecer, ¿no? Hay unos que vamos a ver más adelante que empiezan a confesar, pues, y ponen la divinidad de Cristo encima de la humanidad, ¿no? O sea, a Cristo lo ponen, pues lo divinizan y a la humanidad la ponen debajo, la subordinan, ¿no? Y hemos visto que no es así, ¿no? A Cristo no podemos su naturaleza humana y divina ponerla una abajo, otra encima, ¿no? Son de la misma, del mismo nivel, ¿no? Coexisten juntos, ¿no? Muy bien. Entonces, ese fue el primer tiempo de controversias que aparecieron en la iglesia y que gracias al Señor se pudo corregir con este credo de Calcedonia, ¿no? Pero ahora aparece, ¿no? Luego que viene ya, pues, digamos, ya el acuerdo cristológico, ¿no? Sobre estos asuntos, ya no era tanto el tema de lo divino o lo humano, ¿no? Ya no era tanto eso, ¿no? Que Cristo que era, ¿no? Dios o solamente hombre. Ya no, ya eso se solucionó con Calcedonia, ¿no? La naturaleza humana, la divina, ¿no? Sino ahora empieza otro tiempo de controversias sobre la persona de Cristo, ¿no? Y que vamos a ir revisando juntos con ustedes, ¿no? Vamos a ver el segundo tiempo de controversias que aparecen luego de esto, ¿no? Voy a proyectar entonces la
el material para acompañar. Entonces pasamos al segundo tiempo de controversia, ¿no? La segunda etapa de las controversias cristológicas, ¿no? ¿Cuál fue el asunto acá? Vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál fue el asunto acá? Que desató todo este tiempo de discusión, ¿no? ¿Cuál fue el detonante, ¿no? Que llevó a cabo toda esta controversia. Mire ahora en qué empiezan a enfocar la atención, ¿no? Si Cristo tiene dos naturalezas, en Calcedonia se define así, ¿no? Cristo tiene la naturaleza humana, tiene la naturaleza divina. Ya, Calcedonia lo concluyeron así, ¿no? Así debemos aceptar a Cristo, naturaleza humana y divina, ¿no? Entonces empiezan a pensar y a tratar de responder la pregunta sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Qué naturaleza gobernaba a Cristo? Empiezan a preguntarse eso, ¿no? O sea, si hay dos, en la persona de Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, están presentes, no se confunden, no se absorben, ¿no? Ni una toma posesión de la otra. Entonces, ¿cuál de las dos gobierna? A Cristo. Esa es la primera pregunta que desató la controversia, ¿no? Y la segunda tiene que ver con la voluntad, ¿no? De Cristo. ¿Qué voluntad tenía Cristo, ¿no? ¿La voluntad divina o la voluntad humana, ¿no? Entonces, en base a esas dos interrogantes, empieza todo este tiempo de discusiones cristológicas, ¿no? Y aparecen, pues, algunos tratando de responder esto, y al tratar de responder, bueno, empiezan las controversias, ¿no? Entonces, los primeros que aparecen son los monofistas, ¿no? Que eran pues partidarios de Cirilo y de la enseñanza de Eutico, que había ya dejado algunas cosas sobre esto, ¿no? Y él empieza a explicar, ¿no? Sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? ¿Cuál de las dos gobierna? Y él dice que una de las naturalezas es la que gobierna a Cristo, ¿no? Por eso viene de mono, uno, physis, naturaleza, ¿no? Los monofisistas creían que, o enseñaban que una de las naturalezas gobernaba a Cristo, ¿no? Y en estos formas de explicar, aparecieron varios grupos, ¿no? Varios grupos tratando de explicar cómo se daba esto, ¿no? En la persona de Cristo, ¿no? Los teopascualistas, los trastolatristas, los apatardodecetristas, nombre bastante complicado, ¿no? Y ellos decían que Cristo tenía una naturaleza distinta. Vamos a ver el gráfico para entenderlo un poco, ¿ya? Entonces, la primera forma como entendían de la naturaleza es que había una naturaleza mezclada, ¿no? O sea, lo divino, humano se mezclaban, ¿no? Lo humano con lo divino se mezclaban, ¿no? Ellos pensaban así, ¿no? Que lo divino se mezclaba con lo humano o lo humano se mezclaba con lo divino, ¿no? Esa era su forma de entender las naturalezas en Cristo, ¿no? En un momento lo divino se manifestaba lo divino en la naturaleza divina y en otro momento lo humano se manifestaba y lo divino se escondía, ¿no? Estaba así, ¿no? La segunda forma era la naturaleza absorbida, ¿no? Lo divino absorbía a lo humano, ¿no? Y se generaba una sola naturaleza, ¿no? La naturaleza absorbida, ¿no? Otros
consideraban que no había ni una naturaleza divina que gobernaba ni lo humano, sino generaba lo divino, lo humano generaba una nueva naturaleza, que es la que guiaba a Cristo, ¿no? O sea, había una fusión de los dos y generaba una nueva naturaleza, ¿no? La que guiaba a Cristo, ¿no? Entonces, esa era una forma como explicar acerca de la naturaleza que gobernaba a Cristo, ¿no? Los primeros decían que la naturaleza divina por algunos momentos gobernaba a Cristo, ¿no? Y la humana era mezclada. En otro momento lo humano gobernaba y lo divino no, ¿no? Entonces había esa naturaleza mezclada, ¿no? En otro caso, una de ellas era sobrida, ¿no? La naturaleza divina absorbía a la humana, y en otro caso decían que ni una ni otra, ¿no? Los dos generaban una nueva, ¿no? Que era la que guiaba, ¿no? Entonces, en esa discusión empezaban, ¿no? Ahora, en cuanto a la naturaleza, era lo que ellos estaban diciendo, ¿no? La naturaleza. Ahora, el otro grupo que aparece eran los monotelitas, ¿no? Que viene de mono, uno, telema, voluntad, ¿no? Una voluntad, ¿no? Así como los monofisistas creían que Cristo había una sola naturaleza que se manifestaba y guiaba a Cristo, los monotelistas decían que había una sola voluntad, ¿no? La voluntad humana desaparecía en la divina, ¿no? O en otros casos había una voluntad compuesta, ¿no? Una fusión de las dos, ¿no? Eran los monotelistas, ¿no? En cuanto a la voluntad de Cristo, ¿no? Ahora, en el lado de Occidente, la Iglesia de Occidente, aparecieron otras tendencias también, ¿no? Otras formas de entender esto, y empezaron a plantearse lo siguiente, ¿ya? En Occidente. Los adopcionistas, ¿no? Que aparecieron ya un poco más tarde, en el siglo VII, en el siglo VIII, ¿no? Apareció en España y fue difundida por Félix, obispo de Urgel, ¿no? Él consideraba que Jesús en el bautismo fue adoptado por Dios como hijo, ¿no? De ahí viene el nombre adopcionismo, ¿no? Dios adoptó a Jesús como hijo, ¿no? Esta era la creencia del adopcionismo, ¿no? Que aparece en España. Así que las controversias estuvieron ahí, ¿no? Acerca de la voluntad de Cristo y de la naturaleza que gobierna a Cristo, ¿no? Ahora, dentro de las formas modernas de cristología, digamos, estamos hablando ya de los tiempos, de los primeros siglos, pero ya en los siglos XVIII y XIX, ya luego del tiempo de la Reforma, ¿no? Aparecen algunas corrientes modernas de cristología, ¿no? Que es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, el tema antiguo de la cristología ya fue zanjado con los concilios que hemos visto, ¿no? El concilio de Nicea, por un lado, y luego con el concilio de Calcedonia, ¿no? Ya eso fue totalmente terminado ahí, ¿no? Pero en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos modernos, ¿no? También aparecen pensamientos cristológicos, ¿no? Nuevos, ¿no? Y en el siglo XVIII, siglo XIX, aparece los que se consideran, y hasta ahora están también, llamados los panteístas, ¿no? Los panteístas. Y ellos consideran que el hombre es solo la más elevada forma de la existencia de Dios, ¿no? En una relación cristológica, ¿no? Cada hombre es una forma de la vida de Dios, ¿no? Los panteístas consideran así, ¿no? Dios fue más plenamente manifestado en Cristo que en cualquier otro individuo, ¿no? O sea, Cristo, en otras palabras, fue un ser que manifestó mejor a Dios que otro, ¿no?
ese es panteísta, ¿no? Que Dios está en la creación, ¿no? Ese es el panteísmo. Consideran que Dios está en la creación, ¿no? No está con la creación, sino está en la creación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cristo, para los panteístas, Cristo fue la expresión más elevada de Dios que hubo que en cualquier otro hombre, ¿no? Esa es la idea de los panteístas, ¿no? Porque ellos consideran que el hombre es la expresión más elevada de Dios, de la existencia de Dios, ¿no? O sea, Dios existía en Cristo, ¿no? Esos son los panteístas, ¿no? La diferencia con nosotros está en el grado, ¿no? O sea, en nosotros también la forma de la existencia de Dios está, pero en el grado superior o mayor estuvo en Cristo, ¿no? Por eso lo diferencia de todos los demás hombres, ¿no? Es el grado más elevado de la existencia de Dios en el hombre. Ahora, estos los panteístas, ¿no? Hasta ahora están con estos pensamientos, ¿no? Hasta ahora circula este pensamiento, ¿no? De los panteístas, ¿no? Cristo tuvo una visión más clara de Dios y del hombre que ningún otro hombre, ¿no? Por el grado que tuvo Cristo, ¿no? Él pudo tener una comprensión más clara de Dios y también de la condición del hombre que ningún otro, ¿no? Esa es una expresión moderna para entender la cristología, ¿no? Los panteístas, ¿no? Ahora, también están los teístas, ¿no? Los panteístas están en ese grupo, ¿no? El hombre es la expresión más elevada de Dios, ¿no? De la existencia de Dios. Y en Cristo, pues, ocurre eso, pero en un grado mayor, ¿no? Los teístas, nos habíamos quedado en los teístas. Habíamos visto que los teístas consideran a Cristo como la expresión más elevada de Dios, ¿no? Ellos en su concepción piensan de que Dios empieza a manifestarse en el hombre de una manera particular. Y en el caso de Cristo fue la expresión más elevada de Dios en el hombre, ¿no? Y que esto se da gradualmente. Ahora, nos habíamos quedado en los teístas. Los teístas dicen que lo humano es capaz de recibir los atributos de lo divino. Quiere decir que el hombre puede llegar a ser Dios, ¿no? Eso es lo que dicen los teístas, ¿no? Los panteístas decían que Dios se evidencia en el hombre, ¿no? En grado, ¿no? Y que Cristo fue el grado mayor de la existencia de Dios en el hombre, ¿no? Los teístas es al revés. Los teístas dicen que el humano es capaz de recibir los atributos divinos, el hombre puede llegar a ser Dios, ¿no? El desarrollo de la humanidad de Cristo fue sin pecado en todas sus áreas, ¿no? Física, emocional e intelectual, ¿no? Entonces, Cristo llegó al conocimiento de que era una persona divina gradualmente. Eso es lo que dicen los teístas, ¿no? Cristo paulatinamente llegó al entendimiento, a la comprensión de que era divino, de que era Dios, ¿no? No fue desde el comienzo, sino fue en un desarrollo de la divinidad, ¿no? Cristo llegó gradualmente a la posesión y empleo de los atributos divinos, ¿no? O sea, fue una construcción divina la que pasó en Cristo, ¿no? Conforme va avanzando, va llegando a ser más Dios, ¿no? Hasta que llega totalmente a ser Dios, ¿no? Cristo llegó a ser divino verdaderamente y para siempre después de la resurrección y ascensión, ¿no? Ese es los teístas. Los teístas consideran así, ¿no? Son cristologías modernas, ¿no? El hombre puede llegar a ser Dios, ¿no? En un proceso, ¿no? Eso ocurrió en Cristo, ¿no? Por eso llegó a ser Dios, ¿no? En ese proceso. Ahora, hay otras tendencias modernas también acerca de la persona de Cristo, ¿no? Que consideran de que hay un personaje llamado Cristo, ¿no? Y que hay que buscarlo en la historia, ¿no?
porque ese personaje llamado Cristo se quedó escondido en la historia, ¿no? ¿Qué es lo que dicen estos que buscan al Cristo histórico, ¿no? Ellos consideran que el Cristo histórico Se acabó la clase, hermano. Parece que sí. Vale, vale. Digan, Bendiciones, hermano. digan, para Bueno, nos poder, quedamos todavía, hermano Javier. no, que nos digan para poder retirarnos, no falta que nos retiremos y esté abierto. Ya lo dijo él ya. En cualquier momento iba a suceder rápido. Bueno, Hay que aprovechar Hermano para hacer Javier, usted diga qué hacemos. Usted es el sucesor del profesor. ¿cómo está el trabajo de hechos? A ver, ¿quién ha desarrollado su trabajo de hechos? Mañana toca hechos, ¿ah? Allá la tarea, Claro. Solo yo ya diré lo que tocará madrugar hoy día. Hoy Oye, yo, tienes que desde tomar medio. de un yo les café. confieso, he hecho, le digo, yo lo confieso, yo he hecho todas las tareas menos esta. Esta es la única que no he hecho. Todas Dele las por tareas él. que he hecho, y de Pastor Alberto también lo hice, y lo presenté todo lo presenté el viernes uno y el sábado. Y se me pasó esta. Hermano, del pastor Alberto, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué es? ¿Perdón? Es la lectura nada más de Es lectura Josué nomás, es lectura y nomás. jueces, ¿no? Y interpretar, es una breve interpretación. Lees Josué y Jueces y sacas tu misma interpretación, y si puedes agregas preguntas, pues, ¿no? Oye, Perdón, disculpen, de Josué y Jueces, ¿todo el libro o hay algunos capítulos A ver, que pero leer? como no, no sé yo. Todo el Es que libro. no lo entendí bien. Todo el libro de Jueces y todo el libro de Josué. Sí, porque yo le Sí, pregunté al pastor, sí, sí, le recalqué eso, porque yo pensaba que era una introducción a los libros, pero me dijo que son todo el libro, todo el eso. libro. todo el libro. Sí, también acá. Porque dijo que Bueno, ya como ya por lo menos hemos llevado a Josué en algo, Pues, habrá que trasnocharse por Jueces. No, no, todavía falta un día. Solo la segunda tarea con el pastor David Saldaña nomás dijo que el del libro de Hechos leer hasta el capítulo 8 porque creo que también va a interrogarnos apenas empieza la clase. el Libro personaje, 8 hasta el capítulo 8. La imagen del personaje, exactamente. el personaje. Ujú. hermano Yo, Javier, sobre eso, tengo una duda. Eh, ¿Dónde puedo buscar el libro donde va a tener mucha información sobre al Eh, favor, se te escucha entrecortado, Roger. Se te escucha mi entrecortado. internet, o sea. Ah, Pues, no, pues, quería ver si hay También un su libro. internet. Sí, estoy igual con el pastor. en hechos tienen que hacerlo por partes, ¿ah? Porque yo estoy tocando Lidia la vendedora de púrpura, y saber qué sí, era púrpura en ese tiempo. Es interesante, ¿ah? Porque a través de unos caracoles, unos moluscos del mar, lo teñían en ese tiempo. Mira, yo no sabía eso. Ahora la conversión de Lidia, ¿cómo se convierte? Es un paso muy importante. Así tienen que, de repente, lo han hecho ya y ver, ¿no? Cómo
sacar su diferencia, ¿no? En el momento que, por ejemplo, ¿a quién le tocó Esteban? A Zuli, ¿no? Esteban es grande. Bueno, a mí yo diría que como me tocó a mí Juan, según el internet y un poco en base a la Biblia, muchas introducciones me mencionaban. Yo trataba de resumirlo porque, para que no diga que es un copy pega, pe, porque si no, o sea, no he tratado de leerlo y un poco resumen, ¿no? Porque la historia de Juan es larga, extensión, desde que sus inicios hasta sus finales, cuando muere, claro, eh, bueno, en medio de los años 29 y 36 después de Cristo, ¿no? Más que Herodes, si no me equivoco. Y ahí ¿No? oye, hasta su muerte se explica, se extiende bastante, cómo lo fueron a velar, como se dice. Y según en el Evangelio de Juan, Salomé, ajá, hija de Herodías, detallaba bastantes cosas ahí. Espero que el pastor no pregunte, si no se pregunta. Casi está siendo grabada. Ah, sí, pero, Eso, hermano Javier, disculpe, ¿eso es para cuándo? Lo último que dice sobre los personajes. ¿No? no. Yo que sepa, dijo, entreguen avanzándolo, porque para la última clase va a dejar otro, pero más largo todavía, en base al libro en sí. Por eso nos ha nombrado a cada uno los personajes para ir adaptándonos con cada uno de ellos. Después, a uno nos va a dar lanzar todos los personajes que tenga entendido. Nosotros en uno nos Ya, va a lanzar. muy bien. Nuevamente, mil perdones. Estamos así por partes avanzando, pero tenemos que avanzar igual. Por lo menos tengo que acabar esta sesión, ¿ya? Disculpen voy a comprarme otra laptop porque está dando mal testimonio. No se Eh, preocupe, entonces, pastor. ¿Qué marca es, pastor? ¿Qué hay que marca es su mejorar, lato, pastor? Es hay que normal. mejorar. Pero Chives, solo que ya cumplió su tiempo, pues, ¿no? Ah, Se pastor, una ve. gamer, el pastor en el Señor ya tiene que pedir usted. Sí, no todo dura para siempre, ¿no? A Todo ver, se, seminarista, por favor, hacer el regalo todo por el se día del maestro. acaba, se acaba todo, pues, ¿no? Espero Hay que que se renovar, ¿no? La vida eterna nomás tenemos para siempre, ¿no? Bien, voy a proyectar, me había quedado en la parte del Jesús histórico, o en búsqueda del Jesús histórico, que es una corriente hoy día que está tomando bastante alcance, ¿no? En el pensamiento de muchas personas, ¿no? Y está siendo bastante atractivo para algunos, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué consiste los que postulan al Cristo histórico, ¿no? Ellos dicen de que el Cristo que nació en Belén, ese personaje histórico que nació en Belén hace más de 2000 años, sí fue real, fue un hombre que nació en Belén, pero que se quedó en la historia, ahí, en la historia se quedó escondido, ¿no? Y que el Cristo que nosotros creemos ahora no es el que nació en Belén, sino es el Cristo de la fe. Es un Cristo que diseñó la iglesia del Nuevo. Hermanos, hay que hacer una donación urgente. Dado Hay por la gente que iglesia para dar fe a las personas, ¿no? Pero que en realidad no es tan cierto lo que se dice de ese Cristo, ¿no? En los evangelios, del Cristo de los evangelios, ¿no? De ese Cristo milagroso, de ese Cristo divino, ¿no? Que lo presentan los evangelios y las cartas, ¿no? Apostólicas, no es tan cierto, ¿no? Sino que hay que descubrir al auténtico Cristo en la historia, ¿no? Que se quedó ahí oculto. Entonces, estos personajes tratan de buscar a ese Cristo, ¿no? En la historia, tratan de encontrar al Cristo, ¿no? Y las herramientas que usan, ¿no? Para buscar a este Cristo, ¿no? Son las ciencias auxiliares, ¿no? Como la antropología, ¿no? Como la arqueología también, ¿no? Entonces, por ejemplo,
¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo que ellos dicen, ¿no? No es que sea cierto, sino ellos dicen, ¿no? Que el lugar donde Cristo creció, Nazaret, él se crió en Nazaret, ¿no? Pero a veces es un poco incongruente lo que ellos dicen, porque usan los evangelios para tomar algunas cosas y niegan otras, ¿no? Pero bueno, ellos toman, dice que Jesús nació en Nazaret y que la zona de Nazaret, la zona de Nazaret donde se crió Jesús y creció y aprendió los oficios de todo judío, es una zona donde no se dedican a la carpintería, ¿no? No se dedican a la carpintería, sino más bien es una zona donde se dedican a a trabajar con la piedra. Son piedreros, ¿no? Son los que se dedican a cortar la piedra, ¿no? A golpear la piedra y darle forma, ¿no? Entonces, posiblemente Jesús fue uno de ellos que aprendió a cortar la piedra, ¿no? Y no fue carpintero como los evangelios lo relatan, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Tratan de buscar algunas cosas históricas para describir al verdadero Cristo, ¿no? Pero en eso niegan la divinidad de Cristo, rotundamente la niegan, ¿no? Y solamente consideran a Cristo como un modelo de hombre, ¿no? En lo moral y en lo ético. Un buen maestro, ¿no? Un buen maestro en la ética y en la moral, ¿no? Pero más no, lo divino lo niegan, ¿no? Y están en ese esfuerzo de encontrar, ¿no? Al verdadero Cristo. Y en ese esfuerzo también han diseñado rostros, ¿no? De Cristo, conforme a las evidencias históricas que hay, pues, sobre los pobladores de ese tiempo, ¿no? Y han retratado a un Cristo con rasgos bastante rudos, ¿no? Un Cristo con rasgos bastante rudos, de una piel oscura, ¿no? Ah, entonces ahí dice, ¿no? ¿Ves? Este es el verdadero Cristo que estuvo en la historia, ¿no? No el Cristo de la fe que lo retratan, pues, con un rostro angelical, con un rostro blanco, tierno, dulce, ¿no? Ese Cristo no es, ¿no? El Cristo real es este, ¿no? Y tratan de elaborar un rostro, ¿no? Con características de los pobladores de ese tiempo, ¿no? Entonces, por ahí ellos consideran que no es el Cristo verdadero, ¿no? El Cristo de la fe. Bueno, están en esa búsqueda, bueno, que sigan buscando, pues, ¿no? A ver si encuentran algo. Eh, pero este es el Cristo histórico, ¿no? Eso es una tendencia, ¿no? Y mucha gente hasta ahora piensan, pues, y uno de los aliados de estos personajes que buscan al Cristo histórico es el Discovery Channel, ¿no? Si, no sé si usted está visto en cable este programa de Discovery Channel, que pasan diferentes reportajes, pasan diferentes documentales, ¿no? Sobre cosas, y también hay documentales sobre Cristo, ¿no? Y ahí usted va a ver que están buscando evidencias para encontrar al Cristo de la historia, ¿no? Entonces, ese es los pensamientos modernos, ¿no? Y mucha gente cree, pues como está en la televisión, pasan documentales, ¿no? Documentados con cosas, entonces piensan que es verdad, ¿no? Y a veces cuando uno habla con las personas y le dice usted qué piensa de Cristo, dice, sí, Cristo fue un buen maestro, ¿no? Un buen maestro que enseñó muchas cosas buenas, pero hasta ahí no más, ¿no? No lo consideran pues Dios, ¿no? Muchos, ¿no? Por la influencia de estos pensamientos modernos, ¿no? Sobre todo el Cristo histórico, ¿no? Que apareció y hasta ahora sigue circulando, ¿no? Estas son cristologías ya más modernas, ¿no? De estos tiempos, ¿no? Ahora, las cristologías, pues, que ya hemos estado revisando de los grupos que ya se han tomado un espacio en la confesión cristiana, ¿no? Herejías, pero de todas maneras están presentes, ¿no? Los testigos de Jehová que ya vimos la semana pasada y los mormones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que piensan los mormones sobre Cristo, ¿no? ¿Cuál es su teología cristológica del Señor? Ya vamos a ver qué dicen ellos, ¿ya? Vamos a ver, voy a proyectar un videito para que usted pueda ver ahí, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, dejamos de acá y
vamos a proyectar un videito para conocer al Cristo mormón. ¿Qué es lo que dicen los mormones? A ver, vamos a poner acá. Acá estamos. Estoy buscando la información. Ya, a ver, vamos a ver, ya me dice si se escucha el audio. Voy a poner, vamos a ver si se escucha el audio. Ya, me dice si se escucha. A ver, ¿escucha? No sale. No. Ahora sí. Ya. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas.
Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder... Ahí se ve. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. Se ve. Bien. Ahí vamos a terminar de ver este video. Teniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su fe y por lo tanto convertir. Los mormones entregan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio de Cristo esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y crear nuevas familias al partir de la tierra. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como caldero y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. El Cristo mormón, ¿no? Qué interesante, es una locura lo que piensan, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, Parece la historia de Superman. sí, parece parecido a alguna ciencia ficción, la guerra de las galaxias, ¿no? Bueno, buen guión para hacer películas. Pero lo triste de esto es que la gente cree, ¿no? O sea, estas ideas sobre Cristo y todo lo demás, pues lo creen, pues, ¿no? Ya, ahora para terminar ya y dejarlo ahí, ya, voy a pasar otro videíto sobre lo que dicen acerca de Cristo en cuanto a la mitología, ¿no? This is Horus. He is the sun god of Egypt from 3000 BC. He is the sun anthropomorphic. Ya, este video, tómelo atención, está en inglés, pero hay traducción, ¿no? Entonces, obsérvelo bien, hay traducción sobre que piensan que la idea de Cristo no es cierta, sino es una mitología, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Para que usted también sepa cómo conversar estos temas, porque hay gente que lo cree, pues, ¿no? A ver, lo voy a pasar, ponga atención ahí. This is Horus. He is the sun god of Egypt around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. In ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about the solar Messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of darkness or night.
And metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set, while in the evening Set would conquer Horus and Set would win. It's important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis of Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn three kings followed to locate and adorn the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30, he was baptized by a figure known as and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, he was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world. Many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, and the star in the east, signaled his coming. He performed miracles with his disciples, and upon his death was resurrected. Dionysius of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles. Upon his death, was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is that there are numerous saviors from different periods from all over the world who subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for 3 days, the inevitable resurrection? Why 12 disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12. At the age of 30, he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples which he traveled about with miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb after 3 days, was resurrected, and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which on December 24th aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. And these 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east in order to locate the sunrise. The birth of the sun. Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. The ancient glyph for Virgo is the alter M. This is why Mary, along with other virgin mothers, such as Adonis' mother Myra or Buddha's mother Maya, begin with an M. Virgo is also referred to as the house of bread. And the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on earth.
There's another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the sun's demise was fully realized. The sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for 3 days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept. It is the sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they do not celebrate the resurrection of the sun until the spring equinox, or Easter. Ya, ahí está, ¿no? Esa es la idea del pensamiento sobre Cristo en la mitología, ¿no? Consideran que Cristo también es otra mitología de un pueblo, ¿no? En este caso el pueblo hebreo, judío, ¿no? Y que se asocia con otras mitologías de otros pueblos, que coinciden en algunas cosas, ¿no? Pero detrás de todo ese trasfondo está la parte astrológica, ¿no? Son los que creen los astros, pues, ¿no? Y consideran, pues, que todo lo que ocurre en la mitología de acá tiene su antecedente en los astros, ¿no? Son cuestiones astrales. Bueno, eso también circula, hay gente que considera eso, ¿no? Pero nosotros podemos tener en claro, pues, que Cristo, ¿no? No es una mitología, sino es una verdad, ¿no? Fundamentada, documentada en los hechos y en los libros que están, pues, escritos, ¿no? Por gente que lo vieron, vivieron y compartieron con él todo lo que pasó, ¿no? Por eso el cristianismo es distinto a otras expresiones de fe, a otras religiones, ¿no? El cristianismo se descansa en Cristo y en la enseñanza apostólica de Cristo, o sea, los testigos de todos los eventos, ¿no? Cristo no fue un personaje misterioso que apareció de un momento a otro y luego se fumó y no se sabe más de él que no se sabe más, ¿no? Sino hubieron testigos oculares, que son los apóstoles, que escribieron acerca de esos eventos que ocurrieron, ¿no? Por eso nuestra doctrina cristiana es apostólica, porque creemos en el testimonio de los apóstoles, ¿no? Que dieron acerca de Cristo, ¿ya? Pero todas esas corrientes están, pues, en el mundo, ¿no? Así como hubieron, al comienzo de los siglos, hubieron discusiones acerca de Cristo dentro de la misma iglesia, ¿no? También fuera de la iglesia hay pensamientos acerca de Cristo, ¿no? Ya vimos los pensamientos modernos y los pensamientos también sobre la mitología y la astrología, ¿no? Entonces, espero que hasta ahí hemos dado algunos alcances de pensamientos cristológicos, ¿no? Que hay, ¿no? Que en un tiempo estuvieron, fueron condenados en el Concilio de Calcedonia, pero que ahora aparecen nuevamente de alguna otra manera, ¿no? Así que una labor importante de usted como cristiano, como estudiante, es que sepa identificar bien la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? Para que no deje que se infiltre o se filtre algo que no es correcto, ¿no? Así que no se olvide de leer lo que falta de Berkov, Historia de las Doctrinas, que lo voy a revisar la próxima semana. Hoy solamente tomé los de la cueva. Los que no han hecho lo de la cueva, háganlo pues para la otra semana, no se retrasen, ¿ya? Y añadan pues la lectura de Berkov, ¿ya? La próxima semana vamos a continuar sin interrupciones. Discúlpenme ahora tantas interrupciones, pero no había otra forma, no tengo ahorita a disposición del equipo
voy a tratar de solucionar para la próxima semana para evitar estos errores, ¿ya? Estos cortes que ha habido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, Roger, bueno, los que están, Roger, Cristian, Javier, ¿no? Julio, Sol también está. Bueno, Wilson recién aparece, no sé dónde estaba. Estaba, Wilson, solo recién te se has cortó. añadido al grupo, ¿no, Wilson? Sí, recién hoy día, pastor, solo que estaba con la actividad de la iglesia toda la semana y entonces no sé si pastor creo quizás haya olvidado de comentar, pero lo importante es que ya me incorporé de nuevo. Ya, está bien, incorpórate y ponte al día, lee el sílabo, ¿ya? Ahí está lo que se tiene que hacer. La próxima semana voy a revisar la tarea de la lectura de Berkhoff nomás, ¿no? Hasta ahí vamos a avanzar porque tenemos que ver otras Página, cosas más. pastor, perdón, ¿Sí? la página. Está ahí en el sílabo. Ah, ya, El pastor, sílabo está en el grupo, ¿ya? ya, Y listo. miren, algunos me han escrito diciendo que tienen alguna actividad en su iglesia y que no pueden participar, ¿no? Entonces, creo que no es sabio, pues, que usted estudie y a la vez tenga actividades en la iglesia, ¿no? O sea, no, o tiene las actividades en la iglesia o estudia, ¿no? No puede hacer las dos cosas a la vez. Imposible de hacer eso, pues, ¿no? Entonces, organícese bien para que sus actividades no crucen con sus estudios, pues, ¿no? Claro, Eh, pastor. porque el Señor ha dicho, claro, no se puede seguir a dos cosas, pues, ¿no? O bien vamos a atender una y vamos a dejar la otra, ¿no? Entonces, si se ha dedicado a estudiar, bueno, organícese para que estudie, pues, ¿no? Y no desatienda el estudio por otras cosas, ¿no? Ya, esmérese porque si no, no va a tener buenos resultados, ¿no? Bien, les dejo ahí. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Siga leyendo lo que ha dejado, lo que está pendiente, y la próxima semana avanzamos. Si no hay otra pregunta, entonces hasta ahí lo dejamos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta más? Creo que no. Muy bien, entonces Roger, por favor, una oración para terminar y agradecer a Dios. Ok, pastor, igual si se intercorta, es un poco mal internet. Ok, disculpe por ello. Ok, hermanos, oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias por bendecirnos, gracias por darnos y mostrarnos las diferentes posturas que tenía hacia nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Te pedimos que puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, que podamos entender y comprender realmente quién era Jesús, Padre amado. Te pedimos por la vida del pastor, que lo bendigas, Padre amado. Te pedimos que te ponemos todo este tiempo en tus manos y que nos ayudes para seguir al día acá adelante con el estudio, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Roger. Dios les bendiga. Cuídense, nos vemos, ¿ya? Listo, nos vemos. Los Que que le no han bendiga, pastor, enviado, que le los que no han bendiga. enviado su tarea, envíenla. Si no la han hecho, terminen de hacer y envíenla. No la dejen pendiente. Gracias, cuídense. Bendiciones. Nos vemos.